Muy bien, queridos amigos. Ante todo, queremos invitarlos a reflexionar. Nosotros debemos comprender, y así es, que la forma de pensar de cada uno de nosotros va a guiar nuestra forma de actuar y de conducirnos en la vida. El ser humano ignora esto. El ser humano no está consciente de que dentro de sí mismo, de su inconsciente, tiene ciertos programas o ideas que son la forma de pensar. Y cuando uno tiene su forma de pensar, que la tomó de sus padres, del entorno o de algún libro, esa persona actúa en la vida de acuerdo a su forma de pensar. Nos dicen que los aviones tienen detrás de su cola una aleta que le llaman el tip-tap, que es como el timón, que se controla desde, dijéramos, desde el control del piloto. Esta aletita, aunque es muy pequeña, sirve para que el avión cambie su rumbo. En el ser humano esa aletita es su mente. Mientras nuestra mente no cambie de forma de pensar, iremos en la misma dirección, como un avión. Hasta que se le acabe el combustible, él baja. Así nosotros vamos directamente según nuestra forma de pensar. Por ejemplo, si una persona piensa que a este mundo se vino a tomar vino, pues él se conduce en la vida tomando vino. Él piensa, porque él tomó esa idea, porque nosotros tomamos ideas de manera inconsciente. Nunca se nos ocurre analizar, reflexionar sobre una forma de pensar que se nos dice. Obviamente hay formas de pensar equivocadas y hay formas de pensar correctas, pero tenemos que observar que la forma de pensar cambia nuestra forma de actuar. Por ejemplo, hasta hace unas pocas generaciones, las familias eran mínimo de 10. Nosotros somos el número 9 de una familia de 10. Pero luego, no sé si algunas personas de ustedes se acuerdan que en la televisión empezaron, la familia pequeña vive mejor. La familia pequeña, y nos lo repetían en la televisión, todos los días y cada rato. La familia pequeña, ¿qué estaban buscando con eso? Que cambiáramos nuestra forma de pensar. Obviamente, si observamos ahora la mayoría de las familias, los matrimonios, pues tienen un hijo, 2 hijos. Ya el que tiene 3 o 4 hijos es como que tiene mucha gente, ¿verdad? Entonces, con eso quiero que reflexionemos que la forma de pensar da la forma de actuar. La enseñanza gnóstica viene a nosotros, a nuestra vida, con nuevas ideas, nuevos conceptos, que nosotros necesitamos primero analizar. Sobre todo, por ejemplo, si pensamos que la vida se trata de placeres, pues a ello dedicamos la vida. Si pensamos que disfrutar los sentidos, que de eso se trata la vida y que mientras más tenemos experiencias con los sentidos, pues más estamos viviendo. O alguien puede suponer que la vida se trata de ser famoso. Alguien le vendió esa idea, él la compró y ahora hace todos los días algo para ser famoso. O aquel que quiere acumular medallas olímpicas. Alguien le vendió la idea, él la compró, ¿verdad? Que mientras más medallas, pues vale más, está viviendo mejor. Sin embargo, la vida no tiene jamás un propósito material. Los grandes lumbreras que han habido en la humanidad siempre nos han dicho que la vida no tiene un propósito material. Que la vida tiene un propósito espiritual. Y nosotros necesitamos cambiar esa idea de que la vida tiene un propósito material y suponer que triunfamos en la vida porque conseguimos cosas materiales.
Entonces, la enseñanza gnóstica es un conjunto de prácticas, de ejercicios. En modo alguno queremos nosotros que ustedes cambien la forma de pensar mecánicamente. Nosotros queremos que ustedes sean personas analíticas, reflexivas, y que antes de cambiar su forma de pensar, lo hagan de una manera madura, no de una manera mecánica. Si nosotros, dentro de la enseñanza gnóstica, ya estando en ella, asistiendo a las conferencias, no cambiamos nuestra forma de pensar, no vamos a hacer las prácticas, no vamos a hacer los ejercicios, y aunque los años pasen y las estaciones vayan y vengan, nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo. Es fácil darse cuenta cuando una persona no está cambiando su forma de pensar de acuerdo a los postulados gnósticos, porque la vemos siempre haciendo lo mismo, juntándose con las mismas personas, desarrollando el mismo trabajo, los mismos eventos, las mismas pláticas. Por eso las primeras conferencias gnósticas van a la mente. Las primeras conferencias gnósticas, las básicas, las fundamentales, son de psicología. Por ejemplo, si la persona sigue suponiendo que el sexo es para tener hijos, que el sexo es para los placeres, pues de nada serviría que nosotros le diéramos con todo el corazón los misterios sexuales. ¿Para qué? Necesitamos nosotros comprender y cambiar nuestra forma de pensar acerca del sexo. Porque todo empieza y termina en el sexo. El mismo Freud llegó a esa conclusión. Él afirmó en sus investigaciones que el sexo era trascendental en la vida de los seres humanos, que todos los traumas y comportamientos del ser humano tenían su fundamento en el sexo. Hasta lo pintaban con una mujer encuerada, desnuda en la cabeza, ¿verdad? Porque decían que nomás estaba pensando en el sexo. Pues en el sexo estamos pensando todos. Pero lo que importa es la forma de pensar acerca del sexo. ¿Qué pensará una prostituta acerca del sexo? Pues que es para hacer negocio, ¿no? Placer es negocio. Para eso sirve el sexo para una prostituta. ¿Y qué hace diariamente? Pues negocio, placeres. ¿Qué pensará una monja en su convento acerca del sexo? Pues sería cuestión de preguntarle, pero lo más seguro es que piense que el sexo es algo sucio, que es algo que nada tiene que ver con la divinidad. Sin embargo, si observamos los mandamientos, vamos a encontrar que hay dos mandamientos que hacen alusión al sexo. Uno de ellos dice, no fornicarás. El otro dice, no adulterarás. Ahí nos están indicando que el sexo es fundamental en el camino de regreso a la divinidad. Y que si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar acerca del sexo, si seguimos pensando que es para los placeres o para tener hijos y no con un propósito espiritual. Se sorprenderían ustedes si nosotros afirmamos, y así es, que el sexo es sagrado. Nosotros necesitamos cambiar nuestra forma de pensar acerca del sexo a que sea sagrado. Para que cuando sea esa unión sexual, vayamos con esa actitud, con ese respeto. Antiguamente en la época lemúrica, hace mucho tiempo, de nuestros antepasados, estos seres solamente se unían sexualmente cuando iban a procrear. En aquella época se tenían los hijos que Dios quería. La voluntad de Dios se obedecía.
parecería como extraño a nosotros, con nuestra mente, con sus pensamientos que ha tomado de películas, de telenovelas, de revistas, una forma de pensar equivocada. Parecería extraño. Pero si observamos a cualquier animal, vamos a darnos cuenta que solo se une sexualmente cuando él necesita multiplicar su especie. Una vez que la hembra queda gestada, ya no hay unión. Ni la hembra anda buscando al macho, ni el macho a la hembra. ¿Pero qué con el ser humano? La mujer se embaraza, que no sabe ni cuándo. Somos hijos del descuido. Ay, todo el mundo se espanta que está embarazada. Ay, me embaracé. ¿Pero cómo? ¿Cómo que cómo? ¿Qué va? Pero bueno, entonces nosotros debemos pues comprender que el sexo es verdad, tiene un propósito de multiplicar la especie. Sin embargo, existe una forma correcta de esa unión. Y precisamente cuando se habla en las Santas Escrituras de que Jesús de Nazaret fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y que María no pecó, que fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Y la gente en su ignorancia dice pues que José era padre adoptivo. Mira nomás. No era padre adoptivo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser padre adoptivo? José era el papá de Jesús, hasta se parecían. Lo que pasa es que José y María tenían esta enseñanza, pero no solo la tenían como una mera información intelectual, sino que la vivían, la encarnaban y la comprendían, y vivían acorde a la enseñanza. Entonces los lemures precisamente eso hacían. En ciertas épocas relacionadas con la luna, recordemos que la luna está relacionada con la vida, con los nacimientos, hacían ciertos viajes, ciertas peregrinaciones por el mes de mayo, cuando la luna estaba en creciente, para sembrar su semilla. Iban a ciertos templos, ¿verdad? Y ahí, bajo la mirada de los dioses, de los maestros, había esa unión sexual. Pero se sorprenderían ustedes si les afirmamos que en aquella unión sexual no había lujuria, no había palabras, actos animalescos, sino que había pureza, había amor, había mística, había religiosidad. Y los ángeles de la concepción, los ángeles de la vida, simplemente tomaban un zoospermo, que solamente uno se necesita para unirlo al óvulo, que era fecundado. Pero en aquella unión no había pecado. Obviamente los hijos nacidos de esa forma, pues eran perfectos y eran, como dice la Biblia, hechos a imagen y semejanza del Creador. En su mente no había lujuria, no había pecado, no había maldad. Sin embargo, como nosotros somos hijos de la fornicación, porque existen dos tipos de hijos, los hijos de fornicación, los hijos de pecado y los hijos de castidad. Dentro de la enseñanza gnóstica no están prohibidos los hijos. Al contrario, cuando la pareja se va preparando, va cambiando su forma de pensar, va purificando sus pensamientos, y al ir purificando sus pensamientos, al ir cambiando su forma de pensar, pues va actuando en forma diferente con su pareja. Y puede, si así lo quiere, siempre consultando con la divinidad, crear un cuerpo para que algún maestro nazca en él. Pero eso es algo que no es tan fácil. Se requiere muchos años o más que nada mucho trabajo dentro de cambiar la forma de pensar
y erradicar definitivamente ese vicio dañino de la fornicación. Dejar de ser una persona adúltera, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces puede ser que le dé cuerpo a algún maestro, porque los maestros necesitan reencarnarse. Solamente los maestros se reencarnan y vienen a cumplir una misión. Es bien específicamente algo y nacen en cierto lugar, en cierto momento y a cierta hora. La divinidad necesita que los maestros se reencarnen para que puedan guiar a esta humanidad. Entonces, nosotros debemos, pues, comprender la importancia de cambiar nuestra forma de pensar. Por ejemplo, si pensamos, como nos lo ha metido la ciencia oficial, de que venimos del mono, de que nuestros ancestros, padres es el mono, pues a comer bananos, ¿no? Que al cabo nuestro padre es un mono. Qué de raro es que comamos bananos. O suponer que el tiempo, que la evolución nos va a hacer sabios. Hasta dice el dicho ese, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y la gente, en su forma de pensar inconsciente, porque no somos conscientes de ello, está esperando sentado en la hamaca, acostado en la hamaca, que los años pasen, que vengan las arrugas, las canas y con ellas la sabiduría. Ja, ja, ja. Pues sí vienen las canas, vienen las arrugas, viene la joroba, viene el bastón, pero no viene la sabiduría, mis amigos. Porque la sabiduría no es algo que se compra en la esquina o es algo que va a llegar con el tiempo. El tiempo perdido, nos dicen, los santos lo lloran. No es así, mis amigos. Nunca ha sido así, ni será así, jamás. La enseñanza gnóstica, decíamos, es un conjunto de prácticas. El propósito de estas prácticas es llevarnos a la liberación final. Es regresar a nuestra casa, a nuestra patria, a nuestro país. Porque esta no es nuestra patria. Hace unos años nosotros estábamos en Costa Rica, hace poco. Nosotros sabíamos, y así lo decíamos, que íbamos de paso por Costa Rica. Nosotros vamos de paso por Costa Rica. Y luego ya estando allá, la idea de México va como perdiéndose. Llegó hasta un punto hasta que a los mexicanos lo veíamos como extraño. De veras, era algo extraño. Uno va acomodándose a otro lugar. Hasta que comprendimos, porque uno dice, ¿cuándo vamos a México? Y vamos a regresar a México. Y los que están acá de Costa Rica quieren regresar a Costa Rica. Y así todo el mundo a regresarse a su patria. Pero esa no es nuestra patria, mis amigos. México no es nuestra patria. Nuestra verdadera patria es el absoluto. Porque de allá surgimos hace mucho, mucho tiempo. Pero nos quedamos atrapados en este mundo material. Es momento de regresar a casa. Es momento de regresar a ese Egipto, a ese México, a ese Tíbet. Solo son alusiones a lo que es el verdadero hogar. No el hogar de nuestro cuerpo. Nuestros padres son padres de nuestro cuerpo, eso sí. Pero nuestros padres internos son padres de nuestra alma, de nuestro espíritu. Allá está nuestro verdadero hogar, nuestra verdadera patria. Y mientras no estemos allá, no vamos a ser felices del todo. Necesitamos, pues, estar atentos a la enseñanza, a sus postulados, a sus propuestas.
cambiar nuestra forma de pensar, pero no de manera mecánica, sino después de un somero análisis y reflexión. Por ejemplo, la gente piensa que venimos del cielo cuando nacemos, que es por primera vez que venimos. Y hasta los padres dicen, Dios me envió a mi hijo del cielo. ¿Verdad? Pero si analizamos eso y observamos a los niños, vamos a ver que ya a los 7 años son muy traviesos, ya presentan ciertas actitudes de envidia, de celos, incluso de lujuria. Hemos visto niños, tenemos un niño allá, un hijo de un alumno que andaba dando besos a las niñas. Era terrible y tenía 7 años, ¿verdad? Pero a todo mundo, toda niña quería besar. Ya la lujuria se presenta. Entonces, si venimos del cielo, que es nuestra forma de pensar equivocada, porque es que traemos la maldad. Porque es que existe la maldad en el niño desde que es niño. Me recuerda a las reflexiones que hacía, ¿cómo se llama este autor? No, aquel monje, que sus famosas confesiones. San Agustín. No sé si han leído a San Agustín. Hay una obra de él que se llama Sus Confesiones, donde él va precisamente hablando, reflexionando. Él dice, de que he sido niño, yo he sido muy malo. Y de lo que me acuerdo, de lo que no me acuerdo también de haber sido malo. Y veo a los niños que son muy malos. Dice, pero ¿de dónde traigo yo esta maldad? ¿Dónde se originó esta maldad? Entonces, si analizamos de una manera adecuada, correcta, nos vamos a dar cuenta, pues, que no venimos del cielo. Dicen los hindustanes, y así es, que al ser humano, a la esencia, el alma, como queramos nosotros decir, se le dan 108 cuerpos humanos. 108 oportunidades para ver si en una de ellas regresa al Edén perdido. ...108 vehículos físicos, 108 cuerpos. Sin embargo, si creemos que al morirnos nos vamos también al cielo, porque la gente dice, ¿dónde está tu abuelito? En el cielo. ¿Tu papá? En el cielo. Michael Jackson, en el cielo. O sea, todo el mundo se va al cielo. Decía un amigo, ¿verdad?, acerca de la forma de pensar, que él sí creía que existía el cielo, pero que no creía que existiera el infierno. Le digo, qué chulo me saliste. Miren, creer o no creer no cambia nada. Nosotros podemos creer lo que queramos. Cada quien es libre de creer lo que quiera. Pero una cosa son nuestras creencias, nuestra forma de pensar. Y otra la realidad. Cuando el ser humano pensaba, creía que la tierra era plana, pues ¿cómo actuaba? En sus viajes que hacía por el mar, imagine que él en su mente él iba viajando en algo plano. Y decía la creencia que más allá había un abismo. Y entonces ellos a cierta distancia se regresaban porque decían, ahí está el abismo. Era su forma de pensar, según su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de sentir y de vivir. Pero la tierra era plana porque toda la bola pensaban que la tierra era plana. En una ocasión alguien, queriendo darnos una lección, nos dijo, nosotros no creemos que tanta gente puede estar equivocada, porque él se refería a un grupo donde él asistía, que era un mundo de gente, ¿verdad? Le dije, ¿cómo que no? Le dijo. Hubo un tiempo que la gente creía que la tierra era plana y todos estaban equivocados. No porque vaya mucha gente que comparte su forma de pensar, porque la forma de pensar une a las gentes. Si estamos nosotros aquí reunidos, es por nuestra forma de pensar. Lo que nos une es que hemos cambiado nuestra forma de pensar en algún grado y por eso estamos reunidos aquí.
Entonces, reflexionemos sobre la importancia de cambiar nuestra forma de pensar. Cuando el alumno va cambiando su forma de pensar, repito, no de una manera mecánica, sino después de analizar y reflexionar, ¿verdad? Después de aplicar la ciencia, porque esta enseñanza es científica y comprobable 100%. Cambia su forma de pensar, entonces las prácticas que le da el misionero, él las empieza a hacer. Puede haber millones, dijéramos, de estudiantes, pero de esos millones surge un discípulo. ¿Quién es el discípulo? ¿O qué diferencia hay entre un estudiante y un discípulo? Pues el discípulo es el que sí cambió su forma de pensar y cambió su forma de actuar y dejó hábitos equivocados como el de la fornicación, del adulterio, etc. Y entonces él ya va avanzando. Hay un gran abismo entre un discípulo y un estudiante. Y de miles de discípulos o de millones o de más surge un maestro. Hay un gran abismo que separa a un maestro de un discípulo. Jesús tenía solo 12 discípulos, pero no creían que nomás eran 12 los alumnos que tenía. No, tenía muchos, pero solo 12 eran sus discípulos, porque eran los únicos que habían cambiado su forma de pensar y por lo tanto hacían lo que él decía. Entonces, reflexionemos. Nosotros no queremos imponerle a nadie nuestra forma de pensar, pero sí necesitamos que ustedes analicen de manera consciente sus ideas. La computadora está hecha por el hombre. La computadora está hecha, dijéramos, a imagen y semejanza de la mente del ser humano. La computadora tiene programas a la vista, ¿verdad? Pero tiene programas más profundos que determinan su comportamiento. Nosotros tenemos programas muy profundos que no conocemos, ideas que tomamos, pero que no estamos conscientes que las tenemos, no sabemos que las tenemos. Necesitamos ir a las profundidades de nuestro inconsciente, de nuestro subconsciente, incluso de nuestro infraconsciente. ¿Quién conoce el mar? ¿Quién conoce el océano? La gente dice, yo conozco el mar. Ah, sí, he ido a la playa ahí de Rosarito. ¿Y cree que es ya conocer al mar? Ir ahí y andar caminando por la playa, eso es conocer el mar. Pues nosotros afirmamos que en el planeta Tierra no hay nadie que conozca realmente el océano. Nadie ha penetrado las profundidades del océano. Así y más profundo es el ser humano. El ser humano es más profundo que el mar. El ser humano es un misterio para sí mismo. No se conoce a sí mismo. Y no se conoce porque nunca se ha autoobservado. Siempre ha andado viendo a los demás. Nos fascina estar viendo a los demás y criticándolos y burlándonos de los demás. Hasta hay quien vive de eso. La oreja, la no sé qué. A eso se dedica. Estar criticando a otro. ¿Y eso qué chiste tiene? Cualquiera lo hace. Pero ¿qué con la autocrítica? ¿Qué con nosotros? ¿Acaso somos un producto terminado? ¿Acaso somos un David, una escultura perfecta? Pues nosotros afirmamos, y así es, que cada ser humano es una puerta a la divinidad, una puerta al conocimiento. Esta es la entrada al conocimiento, pero realmente solamente el autoconocimiento nos puede llevar al conocimiento. Primero vamos a conocer de nosotros por qué somos tan burlistas, por qué somos tan perezosos, por qué somos tan iracundos.
Cosas así sin mucho chiste. Pero cada vez que vamos más adentro vamos a conocer más y más y más. Hasta que demos cara a cara con la divinidad. Y más allá. Cuando resolvemos el misterio de nosotros mismos, vamos a resolver el misterio de Dios. Vamos a resolver el misterio de la creación. Pero todo empieza con nosotros. El autoconocimiento solamente viene a través de la autoobservación. Si queremos nosotros comprender cómo funciona esta computadora o este proyector o esta bocina, etc., necesitamos estudiarlo. Mientras más lo estudiamos, mientras más lo vamos comprendiendo. A veces decimos, yo no comprendo por qué esta persona hace esto. Incluso hay gente que dice, yo no comprendo a Dios. Queremos comprender a Dios. ¿Cómo va a comprender a Dios? Es como querer meter el océano en un vaso de agua. La mente jamás podrá comprender a Dios. Cuando nos empecemos a comprender a nosotros, vamos a comprender a los demás. Ya cuando nosotros comprendamos por qué somos egoístas, por qué somos lujuriosos, perezosos, envidiosos, orgullosos. Entonces ahora sí vamos a ver una persona y cuando veamos su actitud, sabemos que lo hace, esa persona es envidiosa. Lo está haciendo por envidia. Ya sabemos, no decimos, ¿y por qué hará eso? No entiendo por qué lo hace. Ya sabemos, es que siente envidia, es todo lo que pasa con ella. Anda molesta porque está celosa, anda molesta porque le ganaron el novio, anda molesta porque, etc. Ya sabemos, ya uno, al conocer a sí mismo, conoce a todos los demás seres humanos. Se resuelve el misterio. Resolviendo el misterio nosotros resolvemos todos los misterios. ¿Por qué una mujer no quiere casarse? ¿Por qué se la pasa ahí sin casarse? ¿O por qué un hombre no se casa? Bueno, su forma de pensar. Miren a... Dice, no me vuelvo a enamorar. ¿Y cuáles son las consecuencias de no volverse a enamorar? Maricón salió. Y si no, da risa, ¿verdad? Pero si nosotros, un hombre, aquí tenemos, fíjense que esta asociación donde llegamos le llamamos la asociación de los solteros, porque hay un montón de solteros, ¿verdad? Y la asociación de los signos Sagitario, porque hay un montonal de Sagitarios. Y algo tenemos que aprender de los Sagitarios y de... Entonces, ¿por qué estos muchachos no se casan? Por su forma de pensar. ¿Qué pensarán de la mujer? ¿Quién sabe? Sería cuestión de que investigara, ¿por qué no me caso, verdad? Además que no es con cualquier persona que nos vamos a casar, ¿verdad? Pero me refiero a que hay algo. Hay mujeres solteras, también hay ahí. Y les digo, mientras llega la pareja, ¿qué les corresponde? Porque cada quien tiene la pareja que le corresponde. Para un ser humano, para cada hombre solo hay una mujer. Y para cada mujer solo hay un hombre. Totalmente compatibles en su forma de pensar, de sentir, en sus mismas voluntades. Imagínense que alguien de los jóvenes solteros que están ahí en esta sesión, que tiene anhelos espirituales, de repente se desespere y agarre lo que pase por ahí solo porque huele bonito, porque trae buen carro, etc. Pues, pobre, pobrecito. Es una lástima, le decía yo a una joven que teníamos allá con grandes anhelos espirituales. Es una lástima, un desperdicio. Entonces nosotros debemos ser pacientes y saber esperar la pareja que nos corresponde. A la que verdad nos quiera y a la que queramos. No por dinero. Porque el dinero, mis amigos, va y viene. Los matrimonios, ¿por qué no duran los matrimonios? Pues por el dinero. En la primera crisis de dinero salen, me voy para mi casa, yo también, dicen. Los dos se van para su casa. Cada quien con sus papás. Mamá, papá, ande canijo.
Porque el dinero, mis amigos, pues si se casan por dinero, la gente no entiende, no comprende, su forma de pensar es totalmente equivocada. ¿Cree que si le está yendo bien ahorita, toda la vida le va a ir bien? No, mis amigos, por eso cuando se casan le dice, ¿está dispuesto a estar en las buenas y las malas? Sí. Pero la gente ni siquiera está escuchando. En la salud y en la enfermedad, sí, ya lo que quiere es que se acabe ese relajito de la... En la pobreza y en la riqueza, sí, dice, pero es que se va a acabar la plata, hay mucha plata, este cuate tiene mucho dinero. No, hombre. Pero bueno, nos da gusto que se rían. Debemos nosotros poder reírnos, a nosotros nos da risa, no es que nos estemos burlando, sino la forma en que uno piensa tan equivocada. Y luego se queje por qué le va mal en la vida. Bueno, muchachos, pues cada uno de ustedes asista a algún grupo gnóstico, los invitamos a que continúen, a que se vuelvan personas serias, personas reflexivas, analíticas, y que cuando cambien su forma de pensar, entonces y solo entonces van a empezar a hacer las prácticas gnósticas. Si ustedes no cambian su forma de pensar, no las van a hacer. Y nunca se convertirán en discípulos y mucho menos en maestros. Muy bien, pues es todo. Gracias por escucharnos, por atendernos. Lo que vamos a escuchar, ok, aquí, gracias, muy amables, gracias por su atención.